Bueno, hacemos la oración de la fiesta de la Virgen María, patrona de la patria. Es fiesta de la Iglesia hoy, solemne. Y María es una de las riquezas que nos dejó Dios tras la venida de su Hijo. Que se puede decir que hay como 3 regalos que nos dejó Dios a los cristianos: la venida de Cristo, después mucho más, ¿no? Todo lo de Jesús es una riqueza que tenemos que agradecerle, las bienaventuranzas, todos sus consejos, sus mandamientos, sobre la oración, sobre la penitencia, su ejemplo de misericordia, su mansedumbre, su amistad, su apertura, ser amigo de los pecadores, tantas cosas, ¿no? Su amistad con la mujer, ¿no? Es un adelantado en eso, ¿no? Para su época. Pero a veces en los libros, como resumiendo, se dice que nos dejó el mandamiento del amor, que es lo que hoy meditamos. La Eucaristía, que es su presencia propiamente, su presencia sacramental entre nosotros de un modo misterioso, pero le acabamos de decir: Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás ahí, que me ves, que me oyes. Como niños, ¿no? Como nuestro Padre nos enseñó, ¿no? Que hacer como niños en la piedad. Nos ponemos de rodillas, te adoro con profunda reverencia, ¿no? Como oración de los niños. Una vez antes había una escuela agraria que ahora derivó en un instituto similar, pero ya no una escuela de alternancia como era antes, en una ciudad cercana de acá, en el Progreso. Y una vez nos visitó el obispo. Bueno, una vez no, más de una vez, pero esa vez es lo que quiero contar, que es el obispo de Canelones, un obispo muy sabio, muy inteligente, muy prolijo en todo lo de la liturgia. Es derecho como palo de barco, como dicen en campaña. Además no perdona todo. Canta la misa. A veces se queda sin nadie, ¿no? Ahora, porque las misas se hacen más largas. Pero tiene un corazón así, aunque es así como demasiado derecho y a veces medio brusco. A veces la gente le da un poco de miedo. Pero es así, es un corazón enorme, es un gran amigo. Y un poco tenés que estar preparado porque siempre te dice algo, ¿no? Y esa vez fue y entonces se juntaron, porque en esa época era solo de mujeres, ahora es mixto. Entonces se juntaron todas las alumnas con su uniforme, todas prolijitas. Podían ser unas 40, 50. En liceo, ¿no? Primero, segundo y tercero de liceo. Y entonces todos en la capilla. Entonces pusimos la sede ahí, delante del altar, como responde el obispo. Él sentó ahí, entonces empezamos a charlar y contó cosas y después hacía preguntas, ¿no? Entonces una pregunta fue: ¿y dónde está Jesús? Y a las chicas que las habíamos educado tanto con la devoción a la Eucaristía, ¿no?
porque el día que iba el sacerdote hacíamos la visita, y después se empezó a hacer todos los días, después del almuerzo, hacer la visita y rezar las oraciones de comunión espiritual, y la genuflexión bien hecha, y ¿dónde está Jesús? Y todas, ahí. Y Jesús, y el obispo dijo, no, dice el credo que está a la derecha de Dios Padre. Entonces, silencio. Es verdad. Hay que reconocer que, ¿dónde está Jesús? Y a la derecha de Dios Padre. Está allí a la derecha de Dios Padre. Él está allí con cara, con su humanidad, está allí. Es cierto que también está acá, pero acá está de un modo sacramental. Pero la Iglesia le reza, creo firmemente que estás ahí, que me ves y que me oyes. Pero Jesús se fue al cielo, está a la derecha de Dios Padre, y volverá sobre las nubes al fin del tiempo. Pero fue tan bueno que nos dejó esto, que nos dejó la Eucaristía, tomad y comed. La idea primera de Jesús es que comulguemos, que le comamos, y me come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y la idea primera es comerle, ¿no? Y en eso nos unimos a Él de un modo increíble. A veces nos olvidamos de eso, que una unión con Cristo impresionante, la comunión, ¿no? Comulgamos los de casa comulgamos todos los días, entonces uno se acostumbra un poco, ¿no? Y después la Iglesia lo dejó así, la presencia eucarística en el sagrario, que ya lleva siglos. Sobre todo, hay testimonios del siglo I que luego de las asambleas que se reunían una vez por semana, el primer día de la semana, de tardecita, que sería el domingo de tarde, se reunían los cristianos, hay testimonios escritos, me parece que lo leímos en la clase. Y después se llevaba a los que no estaban presentes, se llevaba el pan consagrado. Hay mártires de la Eucaristía, Tarcisio, por ejemplo, el joven romano que llevaba la fracción del pan, y pasaron unos amigotes, muchachotes, más grandes que él, que Tarcisio, vení, que falta uno. No. ¿Por qué no venís? Dale, no seas malo. En ese plan fue así. ¿Y qué llevas ahí? Entonces, pum, todo. Y Tarcisio quería irse, pero lo agarraron y no le pudieron abrir las manos, una gracia que Dios le dio, pero lo golpearon de mala manera y terminó muriendo. Y las manos cerradas sobre el cofrecito, o no sé, ese recipiente en el que llevaba el pan, ¿no? Por tanto, ya la Iglesia creyó siempre que luego de la misa todavía está Jesús en la hostia, cosa que después dio sus vueltas, ¿no? En el siglo X, siglo XI, por ahí, aquel que se llama Berengario de Tours, de Francia, que empezó a predicar sin mala voluntad, porque después se retractó, todo bien, pero no sé por qué, ¿sabe qué se le metió en la cabeza? Ya a esa altura del partido, ¿no? Siglo XI, por ahí. Y que Jesús estaba solo en el altar, pero después ya no, porque la idea de Jesús es que le comamos, pero no la presencia posterior. Entonces hubo sínodos y además hubo milagros eucarísticos en Italia, en Bolzano, y todo fueron unos tiempos de convulsión sobre el sacramento de la Eucaristía, y
Y entonces surgió la procesión de Corpus Christi, la bendición como la conocemos ahora, que tiene muchos siglos. Y hubo santos también de la Eucaristía, ¿no? De esa época. Después ahora derivó en el culto que Juan Pablo decía, la Eucaristía cuacrificio en el altar, la Eucaristía alimento cuando comulgamos, la Eucaristía presencia cuando está en el sagrario. Y de cada uno de esos capítulos hablaba Juan Pablo II, que era grandísima devoción a la Eucaristía. Y a María, ¿no? Juan Pablo II, un papa impresionante, Juan Pablo II. Por eso vamos a misa y comulgamos, y después hacemos la visita. Hacemos una visita al Señor. Una, por lo menos una. A veces no se puede. Depende, que se pueda o no se pueda. Es el regalo que el Señor nos ha dejado, ¿no? Este pan, ¿no? El pan de vida eterna, ¿no? Presencia de Jesús entre nosotros. Tan cercano, ¿no? Tenemos la experiencia de que distinto es. Bueno, no, hacemos la oración en cualquier lado, ¿no? Estamos en el medio de la calle lleno de gente y bochinche y nosotros podemos ir recogidos y alabando a Dios y pidiéndole por la gente. Pero tenemos la experiencia que cuando nos acercamos al sagrario para hacer la oración, hay algo que es como distinto. Parece que uno se metiera adentro de una atmósfera sacra. Más sacra, ¿no? Porque cuando entramos al oratorio ya estamos en un ambiente sacro. Cosa que hay que educar a los chiquitos, ¿eh? Que cuando entran al oratorio, ojo, acá estamos adentro en un lugar sagrado, hay que guardar silencio. Más vale educarlos de chiquitos, en ese culto, cultura cultual. Las dos palabras se parecen mucho. Cultura sobre el culto. La devoción eucarística que nos pide eso. Por eso se me fue el nombre. Aquella judía Edith Stein, que era judía, poco práctica y buenísima, muy estudiosa y muy trabajadora. Era muy amiga de los von Reinach, que era un matrimonio católico. Era íntima amiga de la mujer y muy amiga del marido también. Y además estaban en la misma escuela, ¿no? Escuela alemana de la fenomenología. Y una vez que la amiga entró a la iglesia para la misa, y Edith se quedó para esperarla, se sentó en el último banco para esperarla, observando todo. Y la iglesia tenía una capilla del sagrario lateral, como hay en las iglesias grandes de Europa. Y aquí hay en las catedrales, la Catedral de Montevideo, por ejemplo. La de Salto también, esa hermosa capilla lateral. Y en eso entró una viejita humilde, se ve que era pobre, una viejita, con su pañuelito negro de luto y con una bolsa de compras de la feria, una cosa así. Y entró allí, se arrodilló delante del sagrario, estuvo ahí un ratito rezando y después se levantó y se fue. Y eso se le quedó grabado.
Y después cuando salió su amiga le contó y se fueron charlando de eso, de la Eucaristía. Pero se quedó impresionada porque esa mujer como que vino de la calle, se ve que venía recogida, ¿no? Rezando. Y hizo una visita. Bueno, y asociada a la Eucaristía, porque asociada a la Eucaristía está ese mandamiento de la caridad, ¿no? Es el otro regalo. El tercero es María, ¿no? Que no nos podemos imaginar el cristianismo sin esos elementos, ¿no? Imagínate el cristianismo sin Eucaristía, sin María y sin el mandamiento de la caridad. ¿Qué es eso, no? Son tres cosas fundamentales nuestras, ¿no? Nuestra alma está así, nuestra alma tiene como ese sostén, ¿no? de esas tres patas, la Eucaristía, María y el mandamiento del amor, que es una virtud, que es una virtud infusa, el fruto del Espíritu Santo. Después hay que ponerlo nuestro, ¿no? Pero hay que amar a los demás como Él nos amó, como Jesús nos amó. Y sobre todo eso, marido y mujer, ¿no? Si el mandamiento de amor se aplica a todos, porque Jesús se lo dijo a los apóstoles, que no eran casados. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero después con la doctrina de San Pablo, esto más todavía en marido y mujer. Ese amar hasta dar la vida. Porque si el amor más grande, porque es lo que viene a continuación de lo que dice Jesús, dice, porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que dar la vida por el marido. Y para el marido no hay amor más grande que dar la vida por la mujer. Esa es la doctrina de San Pablo, el mandamiento. El misterio de la Iglesia, que yo lo veo, este sacramento, el matrimonio, un sacramento grande, que yo lo veo en el sentido del amor de Cristo a su Iglesia, que murió por ella. Por tanto, darse, amar, decía nuestro Padre, fastidiarse, ¿verdad? Hay que fastidiarse. Nosotros lo podemos decir de una manera un poco más grosera acá, pero mejor acá en la capilla no se dice más grosera. Hay que fastidiarse. Porque decime que no, ser bueno significa fastidiarse. Eso está clarísimo. Para ser bueno hay que fastidiarse. Hay que perdonarse el último, servir siempre, hacer lo que nadie hace. Ser bueno significa fastidiarse. O sea que si no querés fastidiarte, no seas buena. Pero si querés ser buena, tenés que fastidiarte. Para un lado y para el otro. Por eso que claro. San Pablo dice, en la Epístola a los Romanos, dice una frasecita, ¿no? que nos hace acordar mucho a la carta del Padre de febrero de hace unos años, sobre la amistad, que dice, el que ama a su prójimo no le hace daño. Frase de San Pablo, en la Epístola a los Romanos. Así dice, cortita, pero tan profunda. Y esto toma punta a San Agustín. San Agustín tiene todos unos capítulos sobre este tema. El amor. Y el secreto del éxito en la caridad es querer.
Hay gente que sabe querer desde la cuna, por ejemplo, San José María. Y eso es mérito de sus padres. No sé si tendrá algo de genético. Quizás sí viene con el temperamento alegre, no sé, quizás algo tenga de temperamento, que ver con el temperamento, ¿no? Pero muchos de los padres. Porque el chico se cría con papá y mamá buenos, generosos, pensando siempre en los demás, caritativos con los pobres, todo eso. Eso es una educación impresionante, de un corazón bueno. Y querer es el éxito de todo, incluso del apostolado. Si se quiere, si querés ser una amiga, está prácticamente en 90% hecho ya. Y la gracia nos ayuda, le podemos pedir. Es una cosa muy humana querer a los amigos, pero la gracia nos puede ayudar, ¿no? Para quedar con un sentido más sobrenatural y ofrecer sacrificios por el alma de tu amiga, y rezar mucho y pensar en ella y todo. Aparte que una cosa lleva a la otra, porque si querés rezás, pero si rezás querés. Si la querés vas a rezar, pero si rezás la vas a terminar queriendo más todavía. Querer, ¿no? Por eso que cuando te cuesta el trato con alguien o con tu marido, cuando haces la oración, pensá en todo lo que lo querés. Pues uno no se olvida de todo lo que lo querés a tu marido. Entonces cuando pensás todo lo que querés a tu marido, todo lo demás se cae como hojas secas, ¿no? Porque hay que querer como es, y sobre todo después que pasan los años, hay una edad que ya no hay que corregirse más, por favor. De los 60 para arriba ya no se corrijan, porque es inútil, no cambia. No cambia. Es como una roca. Es inútil corregirse. Y qué lindo es no corregirse, porque se quiere al otro como es, con sus defectos. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Qué son las cargas? Los defectos, lo que no te gusta, lo que así naturalmente te saca, te molesta, pero claro, así, todos tenemos defectos. Pero hay que fastidiarse. Esta frase, la caridad cristiana está embebida en la sangre de Cristo. La caridad cristiana no es unos amigotes se van a un boliche, se toman unos vinos y la pasan bárbaro. Y después dicen, qué bien la pasamos. No, eso no es caridad cristiana. Eso es amistad divertida. La caridad cristiana está embebida en la sangre de Cristo. Hay que dar la vida, hay que perdonar, hay que querer a los demás como son, hay que pensar en todas las cosas buenas que tienen los demás, en todos los que te rodean, todo lo bueno que tiene tu marido. Y los numerarios que vivimos en numerarias, que vivimos con otras en los centros de casa, es lo mismo. Pensar en las cosas buenas y pensar en la vocación sobre todo, ¿no? Y cuanto más años en casa llevan, más todavía, pues, tiene un mérito, ¿no? El mérito de ser de casa de muchos años es una razón para querer más, por todo lo que ha pasado. Porque no, como se dice, no es verdurita, ¿eh? No es una verdurita barata, ¿no? Perejil de feria, no.
No es perejil de feria perseverar. Y tener 20, 30, 40, 50 años en casa. Y seguir adelante. Razón para quererse. Cuando tú haces la convivencia, también tenés esa experiencia año tras año que te ves con algunas que hace mucho que no ves, y que capaz que era cuando pitoco, más o menos de tu época, cuando eran unas muchachas y ahora son unas señoras ya, ha pasado la vida y siguen, ¿no? Es una cosa edificante. Y lo mismo el matrimonio, ¿eh? Pasan los años, 40 casados, 50 años casados. Y siguen queriéndose, ¿no? Es una especie de un ejemplo sostén de los valores de la sociedad. La ciudad puede estar perdida, pero después aparece una pareja de viejitos que lleva 60 años de casados y andan por ahí del brazo caminando en la calle, a la vista de todos. Es una especie de... es un llamado de realismo bueno, ¿no? Que sostiene, ¿no? Una especie de cosa fundamental, ¿no? De los valores. Y en casa también, ¿no? La persona que lleva muchos años, nos pasa lo mismo. Ayer o anteayer, Padre Gonzalo cumplió, creo que 93 años. Y en casa lleva, no sé, cerca de 70, por ahí. Más de 60 años en casa. Para vivir la caridad hay que ser humildes. Por ahí va. Dice San Agustín, la morada de la caridad es la humildad. Y comenta la parábola del sembrador, que salió el sembrador a sembrar, y una semilla cayó entre las piedras, y una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó entre los yuyos, y ninguna de esas dio fruto. Pero una semilla cayó en tierra buena, que no tenía malezas, y creció y dio fruto. Y se pregunta San Agustín, ¿y qué es la tierra buena? Y la tierra buena es la prudencia, la humildad, la fortaleza, la justicia, las virtudes morales. Y en la base de las virtudes morales está la humildad. Ser humilde. Porque todas las discordias salen de nuestro orgullo, ¿no? Que lo heredamos de Adán y Eva, ¿no? Nuestra naturaleza está debilitada. Por eso es que vemos los defectos de las personas en vez de ver las virtudes, pues somos malos. Tenemos un diablo adentro. Eso es fruto del pecado original. Pero la gracia puede ir limpiando, ¿no? Pedimos al Señor esto, ¿no? Y pedimos a la Virgen María hoy, a celebrar la misa de la Virgen de los 33, que nos ayude bueno, me iba a decir, a disfrutar de esos 3 regalos que nos dejó Jesús. Uno es la Virgen, ¿no? La Eucaristía y el mandamiento del amor.